Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Amados hermanos, hoy estamos por acá para compartir con ustedes este tema que venimos tratando, que el Señor nos ha dado, que habla acerca de la bienaventuranza. El tema viviendo la bienaventuranza. Hoy vamos a dar continuidad porque Dios quiere enseñarnos a que nosotros vivamos dichosos, felices, contentos, alegres en su presencia, que estemos dichosos y reconozcamos la dicha que tenemos de ser servidores de Dios, de ser hijos de Dios, de ser guiados por Dios, de ser amados por Dios. Y hoy quiero compartirles el tema en Mateo 5:4, que nos habla: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amados hermanos, nosotros estoy seguro, convencido de que usted y yo en algún momento hemos sentido esa situación en la cual hemos pasado por tristeza, hemos pasado por dolor, hemos pasado por circunstancias que sin duda alguna nos causan llanto, nos causan ese malestar, ese dolor, esa angustia, esa tristeza en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y estoy seguro que en muchas de esas circunstancias, en algún momento usted ha pensado que Dios la ha abandonado, usted ha pensado que Dios lo ha dejado, usted ha pensado que Dios lo está castigando, usted ha pensado que Dios ya no está con usted. Yo estoy seguro que ha pasado ese tipo de pensamientos por su mente. Yo estoy seguro de que en algún momento usted se ha negado a aceptar el llanto, a aceptar el dolor, se ha negado a reconocer la circunstancia que está viviendo, y usted ha pensado que no es merecedor de tal circunstancia, que no es merecedor de tal situación. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que ninguno de estos pensamientos corresponden con lo que Dios nos enseña en su palabra, corresponden con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, corresponden con lo que Dios ha diseñado en su palabra para nosotros, y corresponden con lo que Dios nos habla a través de su palabra. Por ello, la idea central de este mensaje el día de hoy es que todo creyente puede ser dichoso en medio del dolor. Y usted se preguntará cómo todo creyente puede ser dichoso, bienaventurado en medio del dolor. Permítame presentarles el día de hoy 3 maneras en las cuales todo creyente puede ser dichoso en medio del dolor. Y la primera manera la podemos ver en el versículo que acabamos de leer en Mateo 5:4, que nos dice: bienaventurados los que lloran. Y entonces nosotros podemos ver que la primera manera de nosotros ser dichosos en medio del dolor es reconocer y aceptar la circunstancia y la situación de dolor. Una situación que nos lleva a nosotros a perder la dicha, a perder el gozo, a perder la alegría, a perder la esperanza en medio del dolor, es negarnos al dolor. Cuando nosotros nos negamos al dolor, nosotros entonces perdemos la oportunidad de hallar la dicha en medio de las circunstancias que estamos viviendo. El apóstol Santiago escribió: bienaventurado soy, dice, alegrados en medio del dolor, de las circunstancias. ¿Cómo nosotros nos podemos alegrar en medio de una circunstancia de dolor? Hoy nosotros podemos ver a través de la palabra que el Señor nos dice: bienaventurados los que lloran. Hay una dicha en el dolor, hay una dicha en el llanto, hay una dicha en medio de las circunstancias de dolor. Y es que, amados hermanos, nosotros podemos decir que el dolor afecta indudablemente nuestras emociones. El dolor afecta indudablemente nuestra manera de ver las cosas, afecta nuestro estado de ánimo, afecta nuestros sentimientos, afecta nuestra relación con Dios en muchos aspectos, en muchas ocasiones. Pero el Señor, a través de su palabra, nos da un mensaje poderoso y nos dice que somos dichosos, que somos bienaventurados en medio del dolor. ¿Cómo nosotros podemos hallar esa dicha? ¿Cómo nosotros podemos vivir esa dicha? ¿Cómo nosotros podemos vivir ese gozo en medio del dolor? A través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios. Nosotros podemos ver en Primera de Pedro que el Señor nos dice en su palabra: si alguno, Primera de Pedro 4:16 dice: si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Amados hermanos, el Señor no nos mintió cuando nos llamó a su presencia. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo.
Y es que nosotros no podemos negar el dolor, no podemos negarnos a las circunstancias de dolor, porque el dolor forma parte de la vida cotidiana de todo ser humano. Todo ser humano va a experimentar situaciones que le van a causar dolor, que le van a causar llanto, que le van a causar sufrimiento. Y nosotros no podemos negarnos a ella. Nosotros no podemos tener una actitud negativa de egoísmo, de altivez, de creer que nosotros estamos exentos del dolor, exentos del sufrimiento, exentos de aquellas situaciones que nos van a afectar emocionalmente. Nosotros, por el contrario, como hijos de Dios, debemos reconocer que el dolor forma parte del crecimiento del Hijo de Dios, forma parte de la vida cotidiana de todo ser humano, porque sabemos que el mundo y todo lo que el sistema significa está controlado por el maligno, y el maligno está practicando situaciones que van a llevar a causar dolor. Y también hay situaciones que no tienen nada que ver con las acciones, las trampas ni las maquinaciones del maligno, sino que simplemente son situaciones que van a formar parte del crecimiento cotidiano de las personas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso de José en la palabra de Dios. No hay hombre que haya experimentado un dolor tan profundo como José, que fue vendido por sus hermanos, fue esclavizado, fue acusado injustamente, fue llevado a una cisterna, fue planificada su muerte por sus hermanos, y él estuvo mirando todas esas cosas. Sin embargo, nosotros podemos ver en José que él tuvo esta actitud que nos dice el Señor: si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. La palabra de Dios dice que José, en medio de todas esas circunstancias, siempre glorificó a Dios, y la mano de Dios estuvo con él en medio de circunstancias de dolor, y Dios lo engrandeció. Nosotros podemos mirar entonces, mis amados hermanos, que el dolor, aunque puede venir a nuestras vidas, nuestra actitud y nuestra manera de afrontar esa situación, si lo aceptamos o lo rechazamos, es lo que va a marcar la gran diferencia entre nosotros poder mantener la dicha y el gozo en medio de las circunstancias, o vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. José pasó por todas estas circunstancias, pero Dios, al final de todas estas circunstancias, Dios se glorificó, Dios lo exaltó, y Dios le dio a José una posición de honor sobre todos sus hermanos y sobre toda su familia, sobre toda su casa, y una posición de honor en el imperio gobernante de aquel tiempo, que era el imperio de Egipto. Dios lo colocó como segundo después de Faraón. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que la diferencia no está en que José haya sufrido o no haya sufrido. Él pasó por el dolor, pero José tuvo una actitud que glorificó a Dios, una actitud que exaltó el nombre de Dios, una actitud que honró a Dios. José fue tentado y salió huyendo de aquella mujer de Potifar, porque él dijo: no le puedo hacer esto a mi amo y no puedo deshonrar a Dios. Entonces nosotros podemos ver que la situación que nosotros estemos viviendo de dolor, lo que va a marcar la diferencia en cómo va a estar nuestro estado de ánimo, cómo va a estar nuestra situación, cómo va a ser el resultado que vamos a tener de esa situación de dolor, lo va a marcar en nuestra actitud hacia Dios. La palabra de Dios también nos enseña en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Si nosotros reconocemos que cada circunstancia de dolor, cada circunstancia de sufrimiento, cada circunstancia de llanto, va a producir en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. ¿Y cómo es que esta circunstancia va a producir un mayor peso de gloria? Porque cada vez que nosotros reconocemos y aceptamos las circunstancias de dolor, y en medio de ellas glorificamos el nombre de Dios, exaltamos el nombre de Dios, nosotros vamos a estar cada día más cercanos a nuestro Dios, vamos a estar cada día más afianzados en nuestra fe en Dios, vamos a estar cada día más unidos a nuestro Dios, lo cual va a permitir que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestras vidas, sea profundamente arraigada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra manera de ser, y nosotros entonces vamos a caminar cada día más conforme a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, porque vamos a estar siendo capacitados, preparados, purificados, limpiados en medio de estas circunstancias, para nosotros vivir todas las cosas que corresponden conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amados hermanos, el dolor no es un castigo de Dios. El dolor no es un abandono de Dios. El dolor no es un momento en el cual te sientes
para el fin de todas las cosas. El dolor forma parte de un crecimiento que conlleva la vida en Cristo Jesús. El dolor forma parte de la vida cotidiana del ser humano. Ahora, lo que va a marcar la diferencia es si tú decides aceptar el dolor y glorificar a Dios en medio de ello y ver la gloria de Dios, ver a Dios glorificado en medio de él, o si tú simple y llanamente te niegas a la circunstancia, te niegas al dolor y te hundes cada vez más en él. Es importante que nosotros podamos reconocer que en medio del dolor, nuestro llamado, nuestro deber como hijos de Dios es glorificar el nombre de Dios, porque todos vamos a tener circunstancias de dolor y de sufrimiento. La segunda manera que te quiero compartir es guardando la esperanza. El versículo que acabamos de leer nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amados hermanos, mire qué promesa tan hermosa y tan fiel la que Dios nos da en este versículo. Los que lloran recibirán consolación. Dios está dando la promesa, hermanos, de que en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de las circunstancias que usted está viviendo, usted va a recibir consolación de parte de Dios. Hay un tiempo de consolación en medio del dolor. Nosotros tenemos que tener la plena seguridad de que lo que estamos viviendo no significa una ruptura de nuestra relación, nuestra comunión con Dios, sino que por el contrario significa un momento, un tiempo de acercarnos más a nuestro Dios, porque allí vamos a tener ese privilegio, ese honor, ese gusto, ese placer de recibir el consuelo que viene de Dios. Y créanme que cuando viene el consuelo de parte de Dios, viene también con él su gloria, viene también con él su amor, viene también con él su poder, viene con él también su riqueza, viene con él también con él toda esa grandeza que Dios significa para nosotros, amados hermanos. En medio del dolor hay consolación, pero es importante que nosotros cumplamos primeramente lo que ya hablamos, de aceptar el dolor y de glorificar a Dios en medio del dolor. Porque si nosotros no aceptamos las circunstancias de dolor, no reconocemos a Dios y no glorificamos a Dios, entonces nuestra comunión con Dios no va a ser óptima. Y si no tenemos una óptima relación, una óptima comunión con Dios, entonces no vamos a poder mirar el consuelo que Dios nos está dando. No vamos a poder apreciar el consuelo que Dios nos está brindando. No vamos a poder apreciar, sentir en nosotros ese consuelo que Dios nos está dando en medio de las circunstancias de dolor. Créanme, amados hermanos, que Dios es fiel a su palabra. Créanme que Dios cumple lo que promete. Créanme que Dios ha sido siempre firme con su palabra y Él ha prometido que los que lloran recibirán consuelo. Créame que si usted está en una circunstancia de dolor en este momento, si usted está pasando una circunstancia de aflicción, créame que hay una palabra de consuelo de Dios para usted. Créame que hay una acción de consuelo de Dios para usted. Créame que Dios está allí con usted en medio de esa circunstancia, pero que es importante que usted pueda reconocer a Dios en medio de todas las circunstancias para que pueda mirar ese consuelo que Dios le está dando, para que pueda mirar esa salida que Dios le está presentando, para que pueda sentir ese amor y esa compañía que Dios le está brindando en medio de las circunstancias de dolor. La palabra de Dios nos enseña en Lucas 22:43, y se le apareció un ángel y le fortaleció. Esto hablando en el contexto de cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado, mis amados hermanos. Cuando Jesucristo iba a ser entregado, Él dice la palabra de Dios en Lucas que Él subió al monte y dice que su corazón estaba angustiado en gran manera y que sus lágrimas caían y eran como lágrimas de sangre. Y Él oró y clamó al Señor: Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa, pero que sea como tú dices y no como yo diga. Créame que ese fue el momento de angustia más grande que presenta la palabra de Dios que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pues dice que Él estaba angustiado en gran manera, hasta el punto que sus lágrimas eran como lágrimas de sangre, que su sudor eran como gotas de sangre. Amados hermanos, Cristo sabía lo que estaba a punto de afrontar, del sufrimiento y del dolor que estaba a punto de afrontar. Nosotros podemos ver la descripción de este dolor en Isaías 53, cuando habla que era un varón de dolores, que el cual fue desfigurado su rostro y en el cual no hubo ninguna cosa buena que ver, para que nosotros lo tuviéramos, dice la palabra, y lo tuvimos como menospreciado de Dios, pero nada más alejado que esa verdad.
nada más alejado que esa verdad. Cristo estaba en angustia porque sabía lo que iba a pasar. Pero dice la palabra de Dios que después que él hubo orado, después que él hubo clamado a Dios, después que él hubo presentado su causa delante de Dios, después que él hubo reconocido su angustia delante del Señor, después que él hubo presentado delante de Dios las emociones que él tenía diciéndole: Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa. Después que él pudo aceptar la voluntad de Dios en su vida, entonces dice la palabra de Dios que Dios le dio el consuelo. Dios le envió el consuelo dándole ángeles que le fortalecían, amados hermanos. Si nosotros podemos tener esta actitud de presentar el dolor delante de Dios de manera genuina, no presentándonos como aquellos buenos que no merecemos aquel dolor, sino reconociendo que el dolor forma parte de nuestra vida, pero que glorificamos el nombre de Dios diciendo: Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces nosotros recibiremos el consuelo que viene de Dios. Ese consuelo que está siempre presente en nuestras vidas. Jesucristo fue consolado por parte de Dios. Dice que ángel vino y le fortaleció. Amados hermanos, ¿cuántas veces Dios ha querido fortalecernos en medio del dolor? Pero en nuestra negación del dolor nosotros no hemos podido recibir el consuelo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios ha querido llenarnos de su poder y de su gracia, pero en medio de nuestra negación no hemos podido mirar la salida que Dios nos brinda y nos hundimos cada vez más en el dolor y en el sufrimiento? Amados hermanos, la invitación es que podamos aceptar, reconocer el dolor y presentarlo delante de Dios de manera genuina y aceptar y recibir el consuelo que viene de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 34:18: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Hermano, Dios está cerca tuyo. Dios está en ti. Dios está contigo en medio de toda circunstancia. Y Él quiere salvarte en medio de esta circunstancia. Él quiere consolarte en medio de esta circunstancia. Él tiene para ti una palabra de vida, una palabra de esperanza. Por eso es que nosotros debemos guardar siempre nuestra esperanza de que nuestra retribución no está solamente en lo que nosotros esperamos ver, sino que está en el amor y en la gracia de Dios a tu favor, que se mueve todos los días a tu favor, amados hermanos. Dios está obrando a favor tuyo en medio de las circunstancias de dolor, en medio de las circunstancias de tristeza. Dios está obrando a tu favor y es necesario que tú guardes la esperanza y creas profundamente esta palabra. No hay circunstancia que tú puedas estar viviendo en la cual Dios no esté obrando a tu favor. En todo momento Dios está contigo. Dios está cerca de los quebrantados, hermanos. Si estás siendo quebrantado por alguna circunstancia, cree que Dios está cerca de ti y que Dios está contigo, que Dios te está brindando una fortaleza, que Dios te está brindando una salida y que Dios tiene para ti una cosa grande que viene posterior a esta etapa de dolor. Todos pasamos por ellas. Y luego de cada etapa, mis hermanos, créeme que viene una etapa de gloria. Y dice la palabra en 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a otros. Oh, qué maravillosa palabra nos da el Señor acá, hermano. Bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque una vez que tú eres consolado en la tribulación, hermano, entonces tú puedes consolar a otro. Una vez que tú eres consolado en la tribulación, tú puedes consolar a otro, hermano. Ve qué grandiosa es la vida cuando nosotros reconocemos el poder y la autoridad de Dios en ella. Porque cada circunstancia de dolor nos va a servir a nosotros para nosotros tener la autoridad, para nosotros tener el conocimiento, para nosotros tener el amor, la gracia, la empatía necesaria para nosotros consolar a otros. Porque si usted no ha experimentado un dolor, usted quizás desde su orgullo, desde su altivez, puede acercarse queriendo consolar a otros como hicieron los amigos de Job. Pero cuando usted es consolado, hermanos, por Dios, usted tiene la empatía para consolar a otros desde el amor, para consolar a otros desde la misericordia, para consolar a otros desde la gracia, para consolar a otros desde la dirección de Dios, para consolar a otros desde la perspectiva de Dios y no desde su perspectiva humana de orgullo y de altivez.
Bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos ser consoladores de otros. En esta misma circunstancia somos capacitados por Dios para tener la oportunidad de consolar a otros, porque todo lo que nosotros vivimos, dice la palabra de Dios, que todo nos ayuda a bien conforme a lo que hemos sido llamados, hermanos. Toda circunstancia que usted esté afrontando va a significar un bien posterior para usted ayudar a otros conforme al llamado que Dios ha depositado en usted. Amado hermano, es importante que nosotros guardemos siempre la esperanza, porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivimos, todo ayuda para bien y todo es útil en la obra del Señor. Tan solamente necesitamos permitir que nuestro corazón se llene de adoración, de alabanza y de gloria a nuestro Dios cada día en medio de todas las circunstancias. La tercera manera que te quiero compartir el día de hoy, amados hermanos, y la más importante de todas, es que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cristo Jesús nos dio la fe, pero Él también la consumó. Él también la consumó porque Él sufrió y Él padeció como hijo de Dios, amados hermanos. Él se hizo hombre y como hombre padeció, como hombre sufrió hambre, como hombre padeció sed, como hombre fue traicionado, como hombre fue engañado, como hombre fue vituperado, como hombre fue menospreciado, como hombre fue herido, como hombre fue golpeado, como hombre fue maltratado, como hombre experimentó el dolor que tú y yo podamos experimentar en cualquier área de nuestras vidas. Como hombre nosotros podemos vivir muchas circunstancias que van a generar dolor. Cristo las vivió todas y cada una de ellas, pero Él dice es el consumador de la fe, porque su fe, su esperanza, su confianza no estaba en lo que estaba viviendo, ni en la aceptación, ni en el amor de las personas. Su fe, su esperanza, su confianza estaba puesta en Cristo Jesús, estaba puesta en la gloria que le esperaba luego del dolor, porque dice la palabra de Dios que Él menospreció toda la cruz, porque su mirada estaba puesta en la gloria que Él iba a recibir después de haber pasado por esa circunstancia de dolor, después de haber entregado su vida ahí en la cruz. Dice la palabra que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y que le exaltó nuevamente y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Después de cada dolor, nosotros poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, nosotros vamos a entender que viene un momento de gloria, viene una etapa de gloria para nuestras vidas, viene un momento de oportunidad para nosotros caminar en la gloria de Dios, haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer y recibir la recompensa que Dios tiene preparada para cada uno de aquellos que obedecen lo que Él le ha mandado a hacer, amado hermano. Es importante que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor del consumador de la fe, mis amados hermanos. Cristo nos enseñó a vivir por fe. Él tenía su esperanza puesta no en las cosas terrenales, sino en lo que venía después del sufrimiento. Nosotros queremos lo que viene después del sufrimiento, saltando el sufrimiento. Es necesario el sufrimiento, hermanos, en nuestras vidas para crecer. Es necesario para aprender. Dice la palabra de Dios que Jesús, por todo lo que sufrió, aprendió obediencia, aprendió disciplina. Muchas circunstancias a nosotros nos llevan a aprender a obedecer a Dios, a aprender a caminar con Dios, a aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es importante que nosotros pongamos la mirada en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que por su sufrimiento Él nos puede consolar. En Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Amados hermanos, en medio del dolor, en medio de la tristeza, créeme que no va a hacer falta la tentación. Créeme que no va a hacer falta aquellos dardos del enemigo que te dicen que te alejes de Dios, que te apartes de Dios. Así como le pasó a Job cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Él estaba en medio de una circunstancia de dolor y vino la tentación, vino el tentador y envió el dardo de fuego de parte de la mujer de Job y le dijo, maldice a tu Dios y muérete.
Créeme que en medio de estas circunstancias nosotros vamos a tener esos pensamientos que nos van a decir que reneguemos de la fe, que reneguemos de Dios, que nos apartemos de Dios, que Dios ya no está con nosotros, que Dios nos abandonó. Pero todo eso son mentiras, engaños del enemigo que te quieren apartar del propósito de Dios. Porque cuando tú hallas el consuelo, la dicha, el gozo en medio del dolor y le das la gloria a Dios, honras a Dios con tu vida, te entregas a Dios genuinamente, entonces luego de eso viene una gloria poderosa de Dios en tu vida. Es necesario que nosotros podamos entender esto, hermanos. Es necesario que nosotros podamos entender esto. La palabra de Dios describe en Hebreos capítulo 2 todo el sufrimiento que Cristo necesitó padecer para podernos consolar a nosotros en todo lo que nosotros hemos vivido. Todo lo que nosotros podamos afrontar, nada de lo que nosotros podamos vivir queda fuera del plan de Dios. Nada de lo que nosotros podamos vivir queda fuera de la capacidad de Dios para consolarte. Nada de lo que puedas vivir queda fuera del poder de Dios para ayudarte. Nada de lo que puedas vivir queda fuera de la capacidad de Dios de levantarte en medio de las circunstancias. Por ello, amados hermanos, que en esta tarde quiero decirte que nosotros estamos llamados a ser bienaventurados en medio del llanto, porque recibiremos consolación. Esa bienaventuranza viene de parte de Dios. Por ello quiero decirte en esta tarde, amados hermanos, si estás llorando, si estás sufriendo, acepta las circunstancias y glorifica a Dios en ellas. Quiero recordarte que es necesario guardar la esperanza, porque la promesa es que recibes consolación, que recibirás consolación y que Dios está cerca de los quebrantados. Dios está cerca de ti para consolarte. Y lo tercero que quiero recordarte, amados hermanos, es que no apartes tu mirada de Jesús. Pon tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque por medio de lo que Él sufrió, por medio de lo que Él vivió, por medio de lo que Él afrontó, Él está en plenitud de capacidades para consolarte, en plenitud de conocimiento de lo que tú experimentas para darte la palabra oportuna, para darte el consuelo oportuno. Amados hermanos, el amor de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios está presente todos los días en tu vida. Todos los días, en cada circunstancia, en cada momento, sea de alegría, sea de tristeza, sea de llanto, sea de dolor, Dios está contigo. Mantén esta esperanza en ti, mantén este amor en ti, mantén esa fe y esa confianza en Dios. Y verás cómo la gloria de Dios se manifestará cada día más en tu vida. Dios te bendiga rica y poderosamente, amado hermano. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Padre amado, que en este momento estén pasando por alguna circunstancia de aflicción, de dolor, de tristeza, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo, yo quiero pedirte por sus vidas, Señor. Yo quiero pedirte por ellos, por cada uno de ellos, mi Dios, para que sea abierta su mente y su entendimiento, Padre amado, para que sea apartado de ellos todo dardo de fuego del enemigo, que lo quiera mantener cegado, mi Dios, a las circunstancias y que le quiera impedir mirar, mi Dios, el consuelo que tú tienes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que puedan sentir tu presencia y tu compañía en medio del dolor y que puedan experimentar la dicha y el gozo, Padre amado, que tú tienes preparado para ellos, Padre, en la circunstancia y luego de la circunstancia, mi Dios. Que ellos puedan experimentar, Señor, la gloria que viene como resultado de ser capacitados en medio del dolor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo en el nombre de Cristo y te doy gracias por sus vidas, Señor. Y presento cada una de sus circunstancias en tus manos, mi Dios, creyendo, Padre mío, Santo de Israel, que tú ya le estás dando la solución y la salida, mi Dios. Creyendo, Padre amado, que sus ojos serán abiertos para que puedan hallar en ti la solución y la salida a sus circunstancias. Creyendo, Padre, que tú, Señor, estás consolando en medio del dolor y que tu presencia está con ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por ellos, mi Dios. Y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús.
Amén, amén y amén.